Hermanos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este servicio que el Señor nos permite estar en su casa el día de hoy, alabando su precioso nombre. Le invito a que ahí donde está usted en su hogar, alabe juntamente con nosotros el precioso nombre de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a entonar unos cantos para la gloria del Señor. Señor, te damos gracias, muchas gracias te damos en este día. Te pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones, que tú te muevas en cada corazón el día de hoy, Señor. Te pedimos de tu presencia, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor, que ahí donde están mis hermanos en sus hogares, tu presencia sea real en sus corazones. Que estos cantos que vamos a entonar lleguen hasta tu presencia, Señor. Queremos darte la gloria, la honra, porque tú solamente mereces eso. Muchas gracias te damos por el privilegio que tenemos de estar aquí, Señor, y el poder, Señor, acercarnos al lugar santísimo, a darte la gloria, la honra que tú mereces. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Alabemos al Señor juntos, hermanos. Acompáñenos con sus manos si gusta. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento a mí dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Dilo. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, con sus manos, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una vez más, dígalo fuerte. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una vez más.
Señor, te damos. Y te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el Mesías. Sobre todo, Señor, y queremos en esta tarde darte las gracias. Y te queremos pedir, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están ahí adorándote en espíritu y en verdad. Te damos las gracias, Señor. Y temprano, y mediodía y en la tarde queremos buscar tu rostro, buscar tu presencia. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Y tu poder, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
para seguir adelante. Por eso te amamos. Dile una vez más, mi socorro. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Así es, Señor. Tú hasta aquí nos has traído, Señor, con bien, Señor. Sean luchas, pruebas, Señor. Tú eres fiel con nosotros y nos prometiste nunca abandonarnos. Y así te damos toda honra, toda gloria, Señor. Y te pedimos en este momento que tú bendigas, Señor, tu palabra al salir y que caiga en tierra fértil, Señor, donde crece, Señor. Y cada uno de nosotros la recibimos con gozo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Le damos gracias a Dios por la hermosa bendición de estar en su casa. Y qué hermoso es estar juntos, ¿verdad? Los hermanos aquí en armonía. Al menos el grupo que está aquí sirviendo, ¿verdad? El grupo que está sirviendo, les extrañamos a todos y cada uno de ustedes. Nuestra oración es que pronto estemos juntos, que pronto estaremos juntos. Yo sé que sí, es el deseo de Dios que la iglesia esté unida para alabar su precioso nombre. Le damos la gloria a Él y le damos a usted la más cordial bienvenida, a usted que por primera vez escucha este ministerio de su gracia, de Calvary Church en español. Le damos la más cordial bienvenida a usted, hermana, a usted, hermano, que está en su casa. De verdad le deseamos que en este día el Señor bendiga su vida de una manera muy, muy especial. Y que Él hable a su corazón, así como ha hablado a mi corazón. Y yo solamente soy portador del mensaje que Dios ha puesto para su iglesia, para nosotros. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Seguimos adelante, hermano, en este lugar. Seguimos esperando el día en que se abran las puertas, ¿verdad?, para ustedes. Y esperamos que pronto sea ese momento. Como le repetía y le he estado repitiendo, no olvide orar por Pastor Eddie y su staff para que Dios los guíe, les dé sabiduría para que pronto puedan tomar las decisiones correctas, ¿verdad?, para que podamos estar aquí en este lugar. Pero dice él, cada día la luz se ve más verde y más verde. Quiere decir que pronto, hermanos, pronto vamos a estar aquí. A lo mejor de una manera diferente, ¿verdad?, no como antes. Quizás usted vaya a tener que traer su máscara y quizás nos vamos a sentar un poquito separados. No lo sé cómo vaya a ser, pero también le invito a que ore por eso, ¿verdad? Para que el Señor le dé a usted sabiduría. Y si usted pues está enfermo, está enferma, pues quédese en casa y de ahí vea usted el servicio, o cuando se grabe y salga lo pueda usted escuchar, ¿verdad? Pero hay que ser sabios y hay que ser prudentes en todo lo que hagamos. Ya les daremos más instrucciones cuando llegue ese día que estemos a punto de abrir este lugar, ¿verdad? O el pastor esté a punto de abrir este lugar, este edificio. Por último, antes de ir a la palabra de Dios, una persona se comunicaba conmigo por medio del mensaje, el número que les dimos para las necesidades. Y pues vamos a orar, ¿verdad?, por esta familia. No sé el nombre de la persona exactamente la que tiene la necesidad, pero vamos a orar por ella, vamos a orar por su necesidad. La persona que me lo mandó es Caroline, se llama Caroline, y podemos orar por la necesidad que tiene en su familia, especialmente en su sobrina, ¿verdad?, una necesidad que ella tiene. Así es de que vamos a orar por ella y por las necesidades que haya en medio de ustedes, que a lo mejor no me las manda, pero a lo mejor tiene usted necesidad. A lo mejor hay necesidad en su casa y pues vamos a orar por ellas también. Así es de que antes de ir a la palabra, pues vamos a hacer una breve oración y vamos a compartir el mensaje que Dios ha puesto para nosotros, ¿verdad?, delante de Él. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por la hermosa bendición que tenemos de estar en tu casa, Señor. Qué privilegio tan hermoso tenemos el poder estar aquí con un solo propósito de glorificar tu precioso nombre, de darte la gloria, de darte la honra que tú mereces, Señor.
porque solamente tú mereces toda la gloria, Señor. Y estamos tan agradecidos que venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Gracias te doy pues, Señor, por este grupo que dispone su corazón, por estas servidoras, estos servidores que están aquí el día de hoy, por este lugar, Señor, por Calvary Church, por todos los que aquí trabajan, Padre, en este lugar. Te doy gracias por sus vidas, porque disponen su corazón, porque ellos aman, Señor, a los hispanos, aman a todos aquellos que están perdidos sin Cristo, y por ese motivo ellos están aquí con nosotros, ¿verdad? Ayudándonos a grabar y a transmitir este servicio. Por eso te doy gracias, Señor, muchas gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Y ahora te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que prepares, Señor, la tierra donde ha de caer esta semilla que tú vas a sembrar el día de hoy. Te pedimos que tú hables, Señor, y escudriñes nuestra vida, y tú sabes lo que necesitamos. Y yo sé, Señor, como dijo el profeta Isaías, que esta palabra va a hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. A ti pues sea la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más, hermano. Estamos en una serie de estudios que el Señor puso en nuestro corazón, en el cual hemos sido obedientes, hemos sido obedientes, y yo sé que todos nosotros hemos sido beneficiados al respecto. El día de hoy vamos a continuar con como ya dije, esta serie de estudios que tenemos. Ya hemos visto en los mensajes anteriores, desde que iniciamos, vimos que el Señor envía a nosotros tormentas con propósitos. Siempre cualquier adversidad, siempre cualquier situación, siempre cualquier problema que viene a nuestra vida, cualquier tormenta, por así decirlo, siempre tiene un propósito. Dios siempre cumple sus propósitos en sus hijos. Dios siempre cumple sus propósitos en sus hijas. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Aprendimos en este tema de tormentas con propósitos, ¿verdad? Aprendimos que Él envía situaciones a veces, o a veces nosotros por nuestra desobediencia llegamos, ¿verdad?, a tener ese tipo de afrentas, de problemas. Le invito, si usted no ha escuchado este tema, escúchelo una vez más para que sepa el porqué de lo que está pasando a su alrededor. Porque muchas veces también en medio de estas tormentas viene el desánimo, y lo vimos también, ¿verdad?, en detalle lo que es el desánimo, cómo podemos vencer el desánimo. Vimos la manera de cómo podemos obtener la victoria absoluta, la victoria que Cristo Jesús nos da. Y la semana pasada hablamos un poco de lo que es el afán, de lo que es la preocupación. Y el día de hoy vamos a continuar, hermano, con esta serie de estudios. Y le titulé el día de hoy al tema, ¿verdad? Finalmente, fuerza y vestidura. Finalmente, fuerza y vestidura. Y le voy a invitar a que ponga ahí una marquita a su Biblia. Todavía no vamos a ir a leer, pero vaya ahí a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. Yo no sé cómo le va a mi hermano, ¿verdad? Mi hermano Carlos, que es quien ahí está a cargo de todos estos cosas de los medios sociales y de todo lo que es la grabación y todo eso. Mi hermano Carlos, ¿verdad? No sé cómo le podemos hacer como un tipo archivo de este tipo de temas, para que la gente pueda ir ahí y pueda encontrar en el Señor, ¿verdad?, lo que necesita en el momento que está pasando por una gran prueba, un gran problema. Ya después le daremos a conocer cómo lo podemos poner ahí en el canal de YouTube. Mientras, hoy vamos a ver un pasaje muy conocido este pasaje, ¿verdad?, de capítulo 6 de Efesios. Todos conocemos el capítulo 6 de Efesios. Todos hemos escuchado hablar de la armadura de Dios, ¿verdad? La importancia de la armadura de Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente vamos a ver la importancia de lo que es la armadura de Dios. Y le voy a pedir a mi hermano que ponga la foto que le pedí, porque es bien importante saber esto. Es bien importante, y para poder yo explicar, para que todos nosotros podamos entender cada una de las partes de la armadura de Dios, va a ser algo que nosotros debemos de tener más tiempo para ello. Yo no me podría, por ejemplo, como usted podrá ver ahí la imagen, ¿verdad?, hablar del yelmo de la salvación,
Hablar del yelmo de la salvación me tomaría un domingo completo para hablar del yelmo de la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación, ¿verdad? El enemigo es audaz, es mentiroso. Y a muchos, ¿verdad?, les hace sentir que no son salvos cuando son salvos. Hay muchas cosas que decir en cuanto a la salvación. Por eso solamente voy a marcar esta pieza que es muy importante, el yelmo de la salvación. También la otra parte de la armadura es el escudo de la fe, ¿verdad? El escudo de la fe, el que nos ayuda a proteger todas las partes vitales, ¿verdad? Porque el enemigo ataca, como hemos aprendido a través de estos temas. El escudo de la fe que nos lleva más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos lograr. También la parte de lo que es, ¿verdad?, el pecho, la coraza de justicia. Podemos hablar otro domingo, ahí van 3 domingos, ¿verdad? Y también podemos hablar del cinturón de la verdad. Y sería otro tema ahí hablando del cinturón de la verdad. Tantas cosas que decir al respecto. Y luego la espada del Espíritu, ¿verdad? La espada del Espíritu. Y por último, el calzado, ¿verdad?, de los pies, que es el apresto, que es el evangelio de la paz. Todo esto representa la armadura de Dios y hay muchas cosas que decir. Y le aseguro que el día que estudiemos Efesios lo vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Gracias hermano, mientras solamente vamos a hablar de la importancia de esta vestidura. Porque el día de hoy, ¿verdad?, el tema es firmeza y vestidura, fuerza y vestidura. Ese es el tema de hoy. Y solamente vamos a hablar de la importancia porque hay tantas cosas que decir. Yo le voy a invitar a que vayamos a estos pasajes que le di en Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 13. Yo lo voy a leer para usted en la traducción lenguaje actual. Usted léalo ahí en su versión que usted tiene. Pero esta versión dice algo muy importante y que quisiera yo remarcar solamente. Pero así dice, iniciando en Efesios 6, versículo 10. Dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios le ha dado. Y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Versículo 13, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. La necesitamos. Necesitamos saber la importancia de esta armadura. Es bien importante. Si usted puso atención a la figura que les pasé, la única arma que tenemos no como de defensa, sino de ataque, es la palabra de Dios, la espada. La palabra de Dios es nuestra única arma de ataque que tenemos, la espada, ¿verdad? Como ya dije, hermano, hay tanto que decir acerca de la espada, pero veamos la importancia de esto, el porqué de esta armadura, por qué la importancia. Lo leímos, es para estar firmes, es para continuar, es para seguir adelante. La necesitamos porque va a venir ese día malo, ¿verdad? Y el enemigo va a atacar nuestras vidas. Y es bien importante esto, es bien importante. Pero como aquí en su gracia y en Calvary Church, ¿verdad? También aprendemos a estudiar la Biblia con contexto. Vamos a ver el contexto de esta hermosa escritura de Efesios 6, versículo 10 en adelante, ¿verdad? Vamos a ver el contexto de esto porque es bien importante, hermanos. Es bien importante saber por qué lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por qué dice estas cosas en este capítulo 6 de Efesios? Y mire, vamos a ver esto en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Los primeros 3 capítulos de Efesios, describe cuál es nuestra nueva identidad. ¿Cuál es tu nueva identidad? ¿Cuál es mi nueva identidad? Nuestra posición en Cristo Jesús. Es lo que describen estos 3 capítulos. Y definen qué significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiana? Y dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 7.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su grandeza, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Se da cuenta? Esta es nuestra nueva identidad. Es lo que somos en Cristo Jesús. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros obedecimos a esta predestinación y venimos a Él, nos rendimos a Él y ahora Él nos ha hecho sus hijos. Nos ha adoptado como sus hijos. Somos, ¿verdad? Somos como dice la palabra de Dios, su obra maestra. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero esa es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es lo que le digo, ¿verdad? En cuanto a la predestinación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos ha hecho sus hijos y puso su sello. El sello del Espíritu Santo, como diciendo, ella es propiedad mía. Es lo que dice esta porción el apóstol Pablo. Y escuche lo que más sigue diciendo en el versículo 18, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a nuestra posición, del 18 al 23 de Efesios 1. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llenado, a aquel nos ha llamado. Lo voy a leer de nuevo porque luego no lo leo bien, hermano. Lo voy a leer de nuevo, el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Subraye esto, hermano, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En Efesios 6. La cual operó, dice el versículo 20, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Qué hermosas palabras. Estas palabras, hermano, van a surgir una vez más en el capítulo 6. Es importante que lo sepa. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Esa fuerza, ese poder, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? En el capítulo 6. El poder de su fuerza, la autoridad y el dominio sobre todo principado. Es lo que nos recuerda el capítulo 6. Y luego sigue diciendo en el capítulo 2 de Efesios, versículos 5 al 7, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso regalo de la salvación. Algo inmerecido. Algo que ni usted ni yo podríamos ganar haciendo cosas, haciendo obras. Nunca la podremos lograr. Qué hermoso regalo de la salvación. Y es lo que nos recuerda Pablo. Nos dice, ahora dice, en su nueva identidad, hemos muerto al pecado y nos ha dado vida. Es lo que dice, nos ha dado vida el Señor Jesucristo.
Y también el versículo 10 lo dice, ¿verdad? Como ya lo mencioné, dice que somos su hechura, somos su obra maestra de nuestro Señor. Es lo que somos. Y fíjense lo que éramos antes. Ahí dice en el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ¿verdad? Ya no, somos miembros de la familia de Dios. Y luego llegamos al capítulo 3, algo hermoso, algo maravilloso. Dice el capítulo 3, versículo 4 al 6, dice de esta manera, ¿verdad? Vea usted, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Esto nos dice que en el Antiguo Testamento, hermano, era un conocimiento escondido que los judíos no podían ver, que el pueblo de Dios no podía ver. ¿Cómo era posible que los gentiles también fueran parte del pueblo de Dios? ¿Cómo era posible esto? Pero a nosotros se nos ha revelado este misterio en Cristo, que ahora somos los gentiles, somos coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Es lo que eres tú, es lo que soy yo en Cristo Jesús. Y dice el versículo 8 de Efesios 3, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué hermoso! ¿Quién era el apóstol Pablo? Perseguidor de la iglesia. Y dice, yo que soy el más menor de todos los apóstoles, también me hizo copartícipe de estas cosas. ¡Qué bendición, hermano! Y qué bendición para Pablo, porque Pablo fue a los gentiles, fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Es lo que él está transmitiendo a través de sus cartas, de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y dice también el versículo 21 de ese capítulo 3, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Qué hermoso. Y llegamos al capítulo 4. Ya vimos cuál es, en estos pasajes, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos, ya hemos sido cambiados, ya hemos sido transformados por el poder del Señor, ¿verdad? En su conocimiento pleno que Él tiene, Él nos escogió y Él nos apartó para ser parte de esta hermosa familia del pueblo de Dios. Y llegamos al capítulo 4, ahora lo que dice Pablo, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es mi deber? Ahora yo ya sé que soy miembro de esta familia, ya sé cuál es mi privilegio. Ahora, ¿cuál es mi deber al saber todas estas cosas? ¿Cuál es mi posición al saber todo esto que el Señor nos ha dado, verdad? Es lo que dice el capítulo 4. ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cuál será nuestra manera de caminar en esta tierra al llamado por el cual todos nosotros fuimos, ¿verdad? Llamados y apartados para Cristo. Y dice el capítulo 4 de Efesios, iniciando en el versículo 17 al 24 de esta manera. Esta es nuestra nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es nuestro deber? Dice así el apóstol. Versículo 17 de Efesios 4. Esto pues yo digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
escuche esto, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? Nosotros somos diferentes ahora. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida que Él nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado una nueva vida. Y hemos aprendido ahora como Cristo nos ha enseñado. Como la palabra nos está enseñando. Nos está cambiando, nos está transformando. Y cada día este hombre, ¿verdad? Cada día este hombre, bueno, más bien lo de afuera sí se deteriora, ¿verdad? Lo de afuera sí se va deteriorando. Se hace uno más viejo. Lo de afuera sí es normal, mire, ya se ven las canas, ya se ve un poquito más las arrugas, ¿verdad? Por más crema que se ponga, ¿verdad? Y traiga en su bolsa, ¿verdad? Ya se ven, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero mire, el interior se va rejuveneciendo cada día más y más y más. Por eso dice aquí en el versículo 24, vestíos del nuevo hombre, el cual fue creado, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice ahora, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro deber. ¿Cuál debe de ser nuestro deber? Ser diferentes a como son ahora los que están en el mundo. Ser completamente diferentes. Mire, que nuestra manera de caminar, usted tiene una manera de caminar muy particular y conocemos su manera de caminar. Por ejemplo, en mi trabajo yo escucho a veces cuando no veo que viene alguien, pero escucho su caminar en las escaleras cuando van subiendo. Ya sé cuando sube un fulano, ya sé cuando sube sutano, porque es la manera en que caminan. Pero no se refiere a esto. No se refiere al caminar nuestro físico, sino nuestro caminar espiritual. Que nuestro caminar espiritual vaya creciendo y que nuestro caminar exterior demuestre ese caminar digno que debemos de hacer, debemos de tener para todos aquellos que no conocen de Jesús. Que nuestro caminar glorifique a Dios, es lo que está diciendo. Que lo que hacemos, que lo que hablamos, que lo que pensamos, que lo que decimos, glorifique al Dios. Ese es nuestro caminar digno delante de Él. Es lo que Él quiere de nosotros. Y ese es nuestro deber también como cristianos, como cristianas. Y llegamos al capítulo 5 y Pablo nos dice algo muy importante que todos sabemos. En el versículo 1 y 2 de capítulo 5 de Efesios, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que seamos un olor fragante para nuestro Señor. Es la manera en que Él quiere que caminemos. Que seamos imitadores de Él. Como hijos amados debemos de caminar. Ya no como cuando andábamos en las tinieblas, porque de las tinieblas hemos sido sacados con el brazo santo de nuestro Señor. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y es como debemos de caminar nosotros. Por tanto, dice Pablo en el versículo 15 y 16 del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Y si usted sigue leyendo parte del capítulo 6 de Efesios, les habla a los maridos, ¿verdad? Les habla que se sometan el uno al otro, a las casadas que se sujeten y a los maridos que amen a sus esposas. Les habla a los hijos que obedezcan en el Señor a sus padres. Les habla a todos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad y nuestro deber es andar de esta manera, glorificando a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Es lo que dice el Señor. Y sabiendo todo esto, conociendo estos estándares de Dios en cuanto a la manera que debemos de vivir, nos habla de estándares de unidad, ¿verdad? También en el ministerio, estándares de pureza, de compañerismo, de ser verdaderos testigos de Cristo, de ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos reflejar esa luz que queremos que todos los demás quieran ver, que todos los demás quieran ver, que vean en nuestro caminar a Cristo reflejado en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo quiero caminar de esa manera. Yo quiero caminar de esa manera, para honrar a mi Dios donde quiera que yo me vaya, donde quiera que yo me pare, honrar a mi Dios. Donde quiera que yo esté, que al abrir mi boca, que las palabras que yo diga sean de edificación.
¿verdad? Ese es mi deseo de honrar a Dios en todo, honrarle en todo, en mi mente, en mis pensamientos, en todo lo que yo soy, honrar a mi Dios. Pero ¿cómo podemos lograr todo esto? Porque no es fácil, no es fácil. Por eso empieza Efesios 6:10 diciendo por lo demás, como diciendo, finalmente, sabiendo todo esto que les acabo de decir, sabiendo lo que tú eres en Cristo Jesús, sabiendo lo que tú tienes que hacer, el privilegio que tú tienes de ser una hija, un hijo de Dios, sabiendo todo esto, es importante lo que vamos a ver el día de hoy. Porque yo sé que este caminar digno, ¿verdad? Ante el Señor y ante aquellos que nos ven, no es fácil, no es fácil. Necesitamos fuerzas para lograrlo. Pero esas fuerzas no están en nosotros. Esas fuerzas no están en nosotros. Necesitamos una fuerza mucho mayor que no está en nosotros para poder caminar de esta manera. Porque usted y yo tenemos enemigos que constantemente nos están haciendo tropezar. Nos quieren hacer caer en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y están constantemente atacándonos. Constantemente. Uno de ellos es nuestra propia carne. Nuestra propia carne constantemente ahí está. ¿Y sabe por qué nos ataca nuestra carne? Porque la carne, hermanos, hermanas, no ha sido redimida todavía. Todavía no. Por eso es que nos ataca constantemente. Por eso es que tenemos lucha con la carne todo el tiempo. Por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y dice Pablo, miserable de mí. ¿Cuántas veces usted se ha dicho así? ¿Cuántas veces nos hemos dicho así? Cuando nuestra carne nos vence y caemos, hermano, ¿cuántas veces miserable de mí decimos? ¿Por qué? Porque no queremos hacer eso. Queremos agradar a Dios sobre todas las cosas. Pero mientras esta carne esté constantemente atacándonos, hermano, va a ser difícil este caminar. Va a ser difícil caminar dignamente. Por eso necesitamos lo que vamos a ver el día de hoy, esa armadura de Dios en nosotros. Porque la carne es débil, y es cierto, dice la palabra de Dios, es débil. Pero necesitamos fuerzas, unas fuerzas que vienen de lo alto. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? En Efesios capítulo 6. Pero Él quiere que caminemos dignamente. Fíjense nada más las obras de la carne, para que se den una idea. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne son estas. En el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si por ahí no se mencionó la que usted está haciendo, y cosas semejantes. Y cosas semejantes. Son estas acerca de las cuales yo amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, eso está fuerte. Eso está fuerte. Está muy fuerte. Una cosa es que nosotros pequemos, porque seguimos pecando. Una cosa es que nosotros pequemos, pero una cosa es que practiquemos el pecado. Es muy diferente, completamente diferente. Porque vamos a fallar en ocasiones. Y venimos al Señor, le pedimos perdón. Él nos levanta y nos restaura. Y no volvemos más a ese pecado, ¿verdad? Y le pedimos ayuda a Él. Es normal eso. Pero que practiques el pecado sabiendo que es pecado y lo haces, dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está súper fuerte, hermano. Está súper fuerte. Quizás Dios te esté hablando en este momento a tu vida. Él no te condena, Él te llama a ti. Él te llama a que vengas a Él, que vengas a Jesucristo, para que seas cambiado y restaurado. Y llénate del Espíritu, que cuando nos llenamos del Espíritu, dice la palabra de Dios también que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Dice mi esposa, llénate más de eso porque te hace falta, ¿va? Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y sobre todo control propio. Hay que llenarnos de estas cosas, ¿verdad? Hay que llenarnos de estas cosas que Él quiere. Hermano, que nos aislemos en algún lugar como lo hacían no sé si lo siguen haciendo, ¿verdad? Los monjes que se aislaban a las montañas, lejos del mundo. Hermano, ¿de qué sirve eso cuando tu carne va contigo?
¿De qué sirve eso cuando tu carne está contigo todo el tiempo? No nos sirve de nada, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, saber qué necesitamos para poder vencer cuando nuestra carne nos ataca. Número 2, tenemos otro enemigo muy agresivo, hermano, es Satanás. Un enemigo muy agresivo, Satanás. Pablo nos recuerda que es un adversario real y muy agresivo. Es un adversario real y muy agresivo. Así lo dice en el versículo 10 y 11 de Efesios 6. Por lo demás dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un enemigo real y es un enemigo muy, muy agresivo. Y nuestro tercer enemigo, ¿cuál será, hermana Brenda? ¿Cuál será nuestro tercer enemigo? Ya dijimos que la carne, sino que le ayude la hermana Marta. ¿Cuál será nuestro tercer enemigo? Ya dijimos que la carne, ya dijimos que Satanás y el mundo. Muy bien, hermana Marta, el mundo. El mundo. ¿Y quién gobierna el mundo, Tony? Satanás. Satanás. El diablo. El diablo. Por eso es una pelea, hermano, real y feroz que tenemos. Una pelea real y feroz. Los adversarios no son humanos. A veces pareciera que sí son humanos, ¿verdad? Especialmente los que estamos casados, ¿verdad? Pareciera que son humanos, pero no son humanos, ¿verdad? No son humanos. Para atrás de eso hay una fuerza demoníaca, sobrenatural, que está ahí atacando, hermanos. Ahí está atacando. Igual era con usted y como yo cuando éramos seguidores de Él. Andábamos atrapados en las tinieblas. ¿Y a quién le pertenecíamos? Pues a Él. Así dice Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los que andan en tinieblas, porque hay gente incrédula. Conocemos a mucha gente incrédula. Y los que andan en tinieblas, ¿a quién le pertenecen? Pues al padre de las mentiras, ¿verdad? Al padre de la oscuridad. A ellos. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, aunque se oye medio fuerte, pero así es. Así es. Luego entonces, al venirnos a Cristo nosotros, al entregarle nuestro corazón, al decirle: yo quiero que tú gobiernes mi vida, hermano, Satanás no se pone alegre, se pone peor, se pone más enojado contra usted y contra mí. Y quiere nuestra destrucción, Porque en un tiempo Él nos tenía en su mano y el Señor nos ha liberado. Y ahora ya le pertenecemos a Cristo y está enojado por eso. Porque ahora le pertenecemos al Señor. Y Satanás usa el mundo para destruirnos, ¿verdad? No hablo del mundo de la Tierra, Venus, Marte, Júpiter, del universo. No hablo de eso, no hablo de las galaxias. Gobierna el mundo, pero el sistema que se gobierna en el mundo, cómo se mueve el mundo, es lo que es, con teologías, con puntos de vista equivocados, con pensamientos equivocados que atrapan, que cautivan. ¿Y sabe qué usa más Satanás en el mundo en cuanto a lo que es el gobierno del mundo, en cuanto a lo que está pasando alrededor? Lo que más usa Satanás para atrapar a alguien y para hacer caer a alguien, es la misma religión. Caen en falsas religiones, en religiones de demonios, ¿verdad? Y es lo que él usa. Él sabe y conoce la palabra de Dios, la tuerce toda, pero la conoce, ¿verdad? Y es lo que hace él también. Por eso le digo que no es fácil. Por eso necesitamos algo más, necesitamos una ayuda más fuerte para permanecer nosotros en la verdad. Porque sabemos que peleamos con un verdadero enemigo, con un enemigo real, que está, ¿verdad?, actuando en el mundo que no vemos, el mundo espiritual alrededor nuestro. Y hay una gran batalla todos los días desde que nos levantamos, hermano. Hay ángeles peleando en contra de usted y hay ángeles peleando a nuestro favor. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que habla la porción de la Escritura que dice que una tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás? Una tercera parte. Pero no se preocupe, porque quedan 2/3 partes que están a nuestro favor y que pelean por nosotros. Están por nosotros,
¿verdad? Hay una gran lucha todo el tiempo. Luego entonces, tenemos un enemigo dentro de nosotros, tenemos otro enemigo fuera de nosotros y otro enemigo que opera el sistema del mundo contra nosotros. Estamos bien atacados. Estamos atacados por todos lados, por todas partes. Pero alguien me preguntaba hace tiempo y quisiera remarcar algo muy, muy importante. Me decía, hermano, ¿usted cree que un cristiano puede llegar el diablo y lo puede dominar de tal forma que se posea de algún demonio? Y yo le decía, si usted ha confesado que Jesucristo es su Señor, que Él es su Salvador, que Él es el Señor de su vida y que Él habita en usted, un cristiano no puede endemoniarse. No hay ninguna base bíblica que nos hable de que un cristiano, inclusive que haya sido liberado, vuelva una vez más, ¿verdad? Vuelva una vez más a ser parte del reino de las tinieblas. No hay ninguna parte que nos hable de eso. Al contrario, Juan nos habla, cuando nos habla del buen pastor, habla de que dice que Él nos tiene en su mano. Nuestro Señor nos tiene en su mano de tal forma que dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Así es que ningún cristiano puede ser poseído por ningún demonio. Pero sí nos atacan, eso sí nos atacan constantemente. Constantemente está el ataque y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque Satanás es real, él era un ángel que estaba en la presencia de Dios, pero ahora es un ángel caído que está en el mundo, que gobierna en el mundo. Él está gobernando las tinieblas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y dice en Efesios 2:2, en los cuales dice, en ese reino de las tinieblas, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es de que nuestros enemigos son reales, sus reinos son reales y están en contra de nosotros, Pero aún así, hermanos, ellos hacen lo que Dios les permite. Ellos hacen lo que Dios les permite porque el Señor está en control aún de ellos. En ocasiones hasta el Señor los usa para cumplir los propósitos de Él en nosotros. Los propósitos de Dios en nosotros. Los usa de la manera que Él quiere, ¿verdad? De la manera que Él quiere. Lo vimos en varias ocasiones. Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, a Pablo lo atacó un emisario de Satanás y lo atormentó por toda su vida. Pero Dios lo permitió porque a Pablo le fueron reveladas cosas importantísimas para la iglesia. A Pablo le fueron reveladas cosas que a nadie más se las dieron, solo a Pablo, ¿verdad? Y entonces para que Pablo no se exaltara, dice, ¿verdad? Para que no se exaltara, envió un aguijón a su vida. Y todos sabemos que Pedro también fue atacado por Satanás. De la misma forma. Así es de que, ¿quién está en control de todo esto? Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Porque Jesús fue resucitado. Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y así nuestro Dios tiene el poder. Nuestro Dios tiene el poder contra todas las personas físicas, contra todo lo espiritual, sea lo que sea, Él está en control de todo. Eso nos debe de dar un poquito de tranquilidad, ¿verdad? O mucha tranquilidad, mucha paz a nuestros corazones. Por eso este pasaje, ¿qué podemos hacer entonces para poder nosotros, hermanos, de verdad resistir el día malo? Porque el día malo va a llegar. Y este pasaje nos habla al respecto. Una vez más le voy a leer en la traducción lenguaje actual del Efesios 6:10. Dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Esto se llama preparación. Número 1, preparación. ¿Qué nos dice este pasaje? Ser fuertes. Ser fuertes. Estamos viviendo tiempos en los cuales no podemos ser débiles. No podemos ser débiles. Necesitamos ser fuertes. La influencia y el poder del mundo, hermano, nos agobia todo el tiempo. Necesitamos ser fuertes. El ataque se ha hecho más agresivo con el pasar del tiempo. Nos bombardean de
todos lados, hermano, a través de la tecnología y de muchas formas. Somos atacados constantemente. Por eso no es tiempo de ser débiles, es tiempo de ser fuertes. Porque aún en estos tiempos, la iglesia, hermano, se está debilitando en estos tiempos. Aún la iglesia. Hay una iglesia tibia, hermano, en nuestros tiempos. Una iglesia tibia que por causa del sistema del mundo tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y no se entrega completamente a las cosas de Dios. Y por eso es importante los que son de Cristo, que no es tiempo de debilidades, es tiempo de estar fuertes en el Señor, ¿verdad? Es tiempo. Es importante reconocer, como lo vimos en algunos de los temas, nuestras debilidades. Es importante. Él nos llama a ser fuertes, no en nosotros mismos, sino en la fortaleza de nuestro Señor. Como lo leímos, ¿verdad? En Efesios 1 y también en Efesios 6, con el poder de su fuerza. Con el poder de su fuerza. Es lo que necesitamos. Porque nuestras fuerzas, hermano, nunca lo vamos a lograr. Hay un pasaje que todos nos sabemos. Filipenses 4:13. Dice, ¿cómo, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense cómo dice la traducción lenguaje actual. En Filipenses 4:13 dice, pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Quién nos da las fuerzas? Cristo. Él es fiel y nos dará la salida. Como en 1 Corintios, capítulo 10, 13. Ahí habla, hermano, que todo lo que somos tentados son cosas humanas. No es nada que venga del otro mundo. Sabemos de las cosas que nosotros somos tentados. Sabemos lo que es la tentación. Es por eso que nos dice así el apóstol Pablo. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que así también dará juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Él nos da las fuerzas. Él nos da las fuerzas. El poder de la fuerza que necesitamos es el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Ese poder para poder vencer. Y mire lo hermoso de todo. Él dice que todo se sometió bajo sus pies. Todo lo sometió bajo sus pies. ¿Y sabe sobre quién le dio ese poder también? Dice el capítulo sobre su iglesia, sobre nosotros. Él nos dio ese poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo demonio, sobre todo aquello que está en contra de nosotros. El poder no está en nosotros, es cierto, pero el poder está en Él y está disponible para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Ese poder es para ti y para mí. No necesitamos hacer nada en lo absoluto, solamente recibir ese poder para poder nosotros ser fuertes en el tiempo del día malo. Entonces, primeramente dijimos que era la preparación, las fuerzas del Señor, el poder de su fuerza. Número 2, debemos estar bien equipados. El número 2 es el equipo. ¿Cuál es el equipo? La armadura de Dios. Como dice el versículo 11, una vez más en la traducción lenguaje actual, protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, dice. Protéjanse con la armadura de Dios que Dios les ha dado. Y la Reina Valera dice con toda la armadura de Dios, es lo que dice la Reina Valera. Con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el poder? Está en sus fuerzas. ¿Cuál es el equipo que necesitamos? La armadura de Dios. Y ya lo vieron en la foto. Necesitamos toda la armadura de Dios, el casco, ¿verdad? La espada, ¿verdad? El cinturón, la coraza, todo, el escudo, todo lo necesitamos. Cada una de esas partes la necesitamos. Necesitamos vestirnos de esa manera. Necesitamos vestirnos de esa manera para poder resistir el día malo. Número 1 es la preparación, número 2 es el equipo. ¿Y sabe por qué lo necesitamos? Porque el número 3 que yo puse aquí en mis notas, porque tenemos enemigos que constantemente nos atacan. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer al enemigo. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Cómo viene el enemigo a nosotros? Y cuando viene el enemigo a nosotros podemos resistir los ataques del diablo, como dice la porción que leímos. Él constantemente está acechando, Él constantemente está atacando. La Biblia habla de Él mucho,
mucho, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús predicó más del infierno, ¿verdad?, que del cielo, porque habla mucho de los ataques del enemigo. Satanás es nuestro enemigo porque es enemigo de Dios y se constituye enemigo de la iglesia. En Isaías 14 le dice que él se rebeló contra Dios. En Ezequiel 28 dice que lo corrieron del cielo y lo echaron a la tierra. En el Génesis 3 tentó a Adán y a Eva en el huerto. En Mateo 4 tentó a Jesús. En Zacarías 3 se opone a la obra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2 obstaculiza el trabajo de los santos. En 2 Corintios 4 restringe o trata de restringir el fluir de la proclamación del evangelio. En Daniel 10 dice que hay ángeles que pelean, hermanos, están peleando cuando la verdad de Dios quiere ser revelada. ¿Cómo lo llama la Biblia? Como el querubín, como el príncipe de este mundo, como el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el príncipe de los demonios, la serpiente antigua, el gran dragón. Y Pedro lo llama el león rugiente. ¿Y sabe qué? Sus tácticas son las mismas de todo el tiempo, las mismas. Es un enemigo viejo, un viejo conocido, pues. Es lo que es él. Sus tácticas son las mismas. La palabra le llama maquinaciones. Todo lo que él maquina, todo lo que está haciendo son las mismas que ha usado siempre, preparando el ataque personal a cada uno de nosotros. Y como dice Pedro, esperando la oportunidad para llegar a nosotros. Llegando a esa oportunidad para poder destruirnos. Segundo los Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Por eso Efesios 4:27 nos dice Pablo, no le deis lugar al diablo, porque él viene a matar, a hurtar y a destruir. Es lo que viene a hacer el diablo, no hay que darle lugar a él. No hay que darle lugar a él. ¿Se acuerda cómo le dijo a Eva? A Eva le dijo, con que Dios ha dicho. ¿Y qué le dijo a Satanás? No, mira, no es así. Sí. Y empieza a dar su propia teología, sus pensamientos, sus malos consejos. Es lo que hace. Son las mismas tácticas que llegan a nosotros en el día de hoy. De la misma manera se presenta ante nosotros. Y así empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Torciendo, cambiando, poniendo duda a lo que dice la palabra de Dios. Usa mucho la religión, especialmente, ¿verdad? Usa mucho la religión, la falsa religión, por supuesto, porque crea su propia teología, crea su propia verdad según él. Y es importante que nosotros veamos y estemos bien preparados, que estemos bien equipados, porque conocemos, ¿verdad?, las artimañas de nuestro enemigo. Y dice el versículo 12 de Efesios 6, una vez más en esta traducción lenguaje actual, Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Aunque como ya dije, pareciera que peleáramos contra humanos, no es así. Nuestra pelea es diferente. No peleamos con humanos que son débiles. Peleamos contra un enemigo que es mucho más poderoso. Contra principados, contra potestades, contra gobernantes de la maldad. Contra ellos peleamos. Ellos nos atacan constantemente. Atacan el reino de Satanás, ataca constantemente. Ataca la mente y la vida de los creyentes. Constantemente está atacando. Satanás tiene un ejército bien armado, bien organizado. Tiene un sistema bien organizado Satanás con muchos engaños para venir a atacar a los hijos y a las hijas de Dios. Tiene un ejército donde hay hasta rangos, hermano. Hay demonios que hacen más cosas que otros. Hay demonios que incluso están asociados con naciones, están asociados con gobiernos por el rango que tienen. Luego entonces, hermano, ¿tenemos que temer a un enemigo tan fuerte como ese, tan poderoso como ese? No. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Efesios 6, por lo tanto dice, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. No solo el casco, no solo el escudo, no solo la espada, sino la armadura completa. La necesitamos completa porque ese día malo ha de venir. Y cuando venga ese día malo, si estamos bien equipados, podemos resistir ese día malo. ¿Cuándo es ese día malo? No lo sabemos,
pero sabemos que vendrá ese día malo a nuestras vidas, porque vivimos esos días, vivimos días malos, vivimos en un mundo malo, vivimos en una sociedad la cual llama, ¿verdad?, las cosas buenas malas y a las malas buenas. Así vivimos, por eso necesitamos la armadura de Dios. La única manera de lograrlo es así, hermano, para poder resistir a nuestro enemigo. Cuando vamos a una batalla, cuando estamos en una batalla, ¿verdad?, para que podamos resistir, porque la victoria es la promesa cuando estamos bien equipados con la armadura de Dios. Es importante esto. Es importante. Pablo entendió esto, hermanos. Pablo entendió y le escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículo 8. Les dice esto tan importante y nos dice a nosotros también, porque quizás algunos se encuentren en la misma posición. Segundo los Corintios 4, 8 dice, aquí estamos atribulados en todo. Quizás usted se encuentre atribulada en todo en estos momentos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo triunfó sobre cada una de estas batallas. Pablo pudo, Pablo lo logró, y si Pablo lo logró, nosotros podemos lograrlo también en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y en equiparnos con lo que Él nos ha dado, que es toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Tu enemigo es el diablo con sus huestes. Tu equipo es la armadura de Dios. Tu preparación es la fortaleza del Señor. Es importante esto, porque no podemos, hermano, minimizar los ataques de nuestro adversario. Necesitamos conocer cómo nos ataca. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar enganchados. No enganchados con Él, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. No nos podemos enganchar con Él en sus mentiras, porque es lo que Él usa. Y la lucha, hermanos, es real. La lucha es real. La lucha es real. Y la única manera de lograr la victoria es cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, nuestras vidas en el Señor y encontramos en Él la fuerza necesaria para poder resistir el día malo. Solo con esa fortaleza podemos resistirlo. Solamente así podemos tener firmeza al final de nuestros días. Es importante, hermanos. Es muy importante. Mire, quisiera yo terminar con un testimonio. Con un testimonio de alguien que estimo mucho. Un hermano que conocí de joven hace mucho tiempo. Su nombre es Luis Feregrino. Lo conocí cuando era un jovencito, ¿verdad? Un jovencito. Hace 18 años más o menos fue esto. Hace muchos años. Y siempre que hablo de la armadura de Dios, viene a mi mente ese momento en el cual yo ya estaba entregado a las cosas de Dios. Fue en el 2002, cuando yo ya sentía en mi corazón un deseo de servir a Dios. Ya no había tibieza en mi corazón. Ya no jugaba con las cosas de Dios. Yo me entregué a Él, yo recuerdo muy bien, y yo decía, yo te sirvo en lo que sea, Señor. Dime, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Fue un año anterior a nuestra venida a Colorado. Y en ese año 2002, yo recuerdo a mi hermano Luis Feregrino que llegó a la iglesia donde estábamos allá en California, y llegó en un día de resurrección. Y yo recuerdo que llegó porque hicimos una obra de un canto de Miguel Casinas que se llama El Vive. Y hicimos esa obra y la representamos. Y esa armadura que vimos hace un rato, hermano, con el soldado, yo me la puse. Hasta el Señor me dio valor de ponerme esa faldita, hermano. Yo tengo unas piernas bien feas, bien flacas, pero me puse una faldita y me vestí de soldado. Todo ñango, bien flaco, ¿verdad? Pero era un soldado según yo, ¿verdad? Y me puse todo y estuve dramatizando ese canto. Y yo recuerdo muy bien la audiencia y fíjese lo que es uno, ¿verdad? Uno pensaba en otras personas. Yo no conocía al hermano Luis, pero yo pensaba en otras personas que decía, Señor, que este canto, que esto llegue a sus corazones, Señor.
toque sus vidas. Mira, Señor, con la vergüenza y toda que tengo de ponerme esta cosa que tengo que ponerme, lo voy a hacer porque quiero ser obediente a ti. Quiero servirte, Señor. Y si es esto así, pues así le hago, Señor. No le hace, ¿verdad? Y yo recuerdo que en ese día, como ya les dije, uno tiene en mente las personas que uno piensa que llegue el mensaje a ellas para que sean salvos, ¿verdad? Y estaba yo así, pues es que la audiencia ya estaba bien cerquita de uno, ¿va? Y nos veía muy cerquita y hasta ponía uno un poquito nervioso, pero yo recuerdo que ese momento yo no cerraba mis ojos porque tenía que ver algo, tenía que actuar, pero yo pensaba en mí y decía, Señor, yo solamente quiero honrarte en todo lo que yo hago. Y recuerdo que estaba yo participando en la obra y cantando el canto, hablando como hablaba el soldado en ese canto. Y este joven estaba ahí enfrente. Y yo recuerdo muy bien que después de que terminé el canto, o de mi participación con la obra, yo me dijeron que me tenía que salir de la cena, ¿verdad? Y entraba el predicador, el pastor, a dar el mensaje. Y pues yo no sé, hermanos, le digo, yo tenía pues ese deseo de servir a Dios y sentí de parte de Dios, pues quitarle el mensaje al pastor, ¿verdad? Porque en ese momento que yo empecé a sentir esto, terminé y acabé el canto y todo, empecé a hablar. Y empecé a hacer la invitación. Empecé a hablarles de que cuánto tiempo has esperado en recibir a Jesús en tu corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que has escuchado este mensaje? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que alguien te ha invitado a una iglesia? ¿Cuánto tiempo ha pasado que tú ya sabes que en Jesús está la salvación y lo rechazas y lo rechazas y lo rechazas? ¿Cuánto tiempo más pasará? ¿Quién te dice que mañana aquí vas a estar? Y empezaba yo a hablar de esa manera. Y yo creo que se pusieron nerviosos los que estaban al lado de mí porque dicen, pues eso no le tocaba a él, ¿verdad? Y ya como que me querían entrar, como jalarme, ¿verdad? Salte. Pero no, hermano, un hermano fue y dice, déjenlo, que siga hablando. Y empecé a hablar, hermano, Y después de que terminé de decir lo que tenía que decir, este joven se levantó cuando hice la invitación. Le digo, ¿quién quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y se levantó ese joven y pasó al frente. Y yo esperaba que pasaran los que yo sabía que tenían que pasar. Y no pasó nadie, hermano. Solo pasó este joven. Y dije, amén, gloria a Dios. Y empecé a orar por él, ¿verdad? Y recibió a Cristo en su corazón. Él estaba llorando, él estaba en sus rodillas, hasta el suelo, clamando a Dios. Y yo fui, lo abracé y le dije, ¿verdad? Qué bueno que hiciste esto. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar algo en tu vida, va a hacer algo en tu vida. Y después de hace 18 años, esto fue hace 18 años, hace muchos años que perdí el contacto con ellos, hace muchos años, y hasta apenas hace la semana pasada, me dieron su teléfono y empezamos a platicar y siempre que platica conmigo me dice, ¿cómo estás, soldado? Así me dice, ¿verdad? Porque pues es lo que vio en ese tiempo conmigo. Y le dije, yo bien, Luis, qué bueno, me da gusto verte. Y bueno, mi hermano a lo mejor por ahí encuentra una foto, un video que mi hermano me envió. Hay un problema técnico que no pudimos arreglar, pero hay un video en el cual me manda un saludo y me presenta a su familia. Ya tiene 2 niñitas y tiene un jovencito de 13 años. Y le preguntaba esto, ¿cómo te ha ido? ¿Verdad? Y ya platicando un buen rato, le digo, mira, te quiero hacer 3 preguntas y quiero que me contestes, ¿verdad? Contéstame. Y le dije esta pregunta, la primera le dije, Luis, ¿qué te hizo ir a esa reunión? ¿Qué te hizo ir a esa reunión a escuchar esa escena, ese canto que dramatizamos? Dice, fue mi interés en conocer más de ese Dios del cual yo había escuchado. Quería saber más de Él. Quería saber qué más dicen los cristianos. Y por eso fui. Era como que tenía curiosidad de estas cosas. Y luego le pregunté la otra pregunta. Le digo, oye Luis, ¿qué te levantó o qué te hizo levantarte para pasar al frente tú solito y aceptar la invitación de parte de Dios que yo te hice? ¿Qué te hizo levantarte? Dice, es que cuando usted empezó a hablar, algo me decía, a ti te están hablando. Él
él decía, Dios ya sabe tu condición. Dios ya sabe cómo tú estás en tu corazón. Ya conoce tus pensamientos. Usted dice, hermano, describió cómo me sentía en esos momentos. Mi condición en la cual yo estaba. El no saber si yo me iba a morir y yéndome con Cristo. No sabía eso. Y yo quería recibir esa esperanza que está en Cristo Jesús. Y por eso pasé. Y le hice una tercera pregunta y le dije, Luis, ¿cómo te sientes ahora? Después de 18 años de tomar esa decisión de seguir a Jesús. Me dice, me decía con lágrimas, decía, me siento feliz, me siento agradecido. Y veo a mi familia y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque ahora este joven con su familia le sirvan ahí en el lugar donde se congregan, en la iglesia donde yo nací también como cristiano, en esa iglesia. Y yo te digo a ti que me estás escuchando, esto fue un testimonio, pero te comparto una verdad que está en la palabra de Dios. Una decisión puede cambiar tu vida. Una decisión puede cambiar tu corazón. Una decisión puede cambiar tu condición en la cual te encuentras ahorita. Una decisión puede llenar el vacío que tú tienes en tu corazón. Una decisión puede darte lo que tú andas buscando en este mundo. Una decisión no solo cambia tu destino aquí en la tierra, sino tu destino eterno. Y la decisión es recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que le entregues tu vida, que le entregues todo lo que tú eres, que le entregues tus cargas, tus anhelos, tus sueños, tus problemas, tus necesidades. Si tomas esa decisión, Cristo viene a tu vida y te salva. Y verás lo que Luis, mi hermano, vio en su vida y lo está viviendo. Hermanos, con esto termino y solamente quisiera orar a Dios y orar por esta familia, la familia Peregrino, y por cada uno de ustedes que ha tomado esta decisión de seguir a Cristo. Yo estoy cierto y estoy completamente seguro que no se ha arrepentido de lo que usted ha hecho. Amén. Le voy a invitar a mis hermanos que pasen, a los músicos. Señor, te doy gracias. Muchas gracias te doy, Señor, por la hermosa bendición que tenemos de haber tomado esa decisión hace mucho tiempo. La decisión de seguirte a ti, Señor. La decisión de entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, el control de nuestra vida. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por recibirnos tal y cual y como somos. Y gracias por aceptarnos y por ir cambiando todo aquello que tú sabes que necesita ser cambiado. Señor, en esta tarde yo oro por aquellos que están viendo esta transmisión y que quizás no te conocen, Señor. Yo te pido por sus vidas. Yo te pido que en este día, en este mensaje sencillo, ellos o ellas puedan tomar la decisión de seguirte a ti, Señor Jesús. Que te reciban, que reciban el regalo más hermoso que es la salvación. Para que puedan disfrutar de esa vida abundante que tú ofreces. Tómales, por favor, en tus manos. Tómales, por favor. No permitas que esta palabra sea quitada de este momento de su corazón, sino que haga lo que tenga que hacer en sus vidas, para que ellos puedan ver que en ti, Señor, está la respuesta. Gracias te doy en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, y si Dios nos permite, nos veremos la próxima semana. Amén. Gracias.
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Sea la honra y toda gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.